Ser podcast. En la cadena Ser, La Ventana, con Iñaki de la Torre. ¿Cómo será de alargada la esplendorosa sombra de Federico García Lorca, que 45 años después de su muerte, tres punkis ingleses, los Clash, en 1979, decidieron mencionar al poeta granadino como símbolo de la brutalidad de las Spanish Bombs, de la guerra civil, de las bombas españolas. Lorca también era músico, pero no era un punky de su época, no quería romperlo todo. De hecho, se dedicó a recopilar canciones tradicionales de toda España para que no se perdiesen. Y en 1931 las grabó tocando al piano mientras la argentinita las cantaba y tocaba las castañuelas. El pobre Lorca no sabía que aquellas coplillas se convertirían en pequeños himnos unos años después, pero con letra adaptada para la guerra civil. Y solo vi un tren pintado, lo bien que tiroteaba, lo bien que tiroteaba. Anda jaleo, jaleo, silba la locomotora y ya en pie, al tiroteo y ya en pie, al tiroteo. Lo mismo pasó con Los Cuatro Muleros, otra de las coplillas que rescató de la tradición popular. Los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, capitán, mira que vaya el agua, que vaya el agua. Los republicanos convirtieron aquella canción en un canto a la resistencia de los milicianos en el puente de los franceses, donde estaba el frente de asedio a Madrid. Puente de los franceses, puente de los franceses, puente de los franceses, la vida mía, nadie se pasa, nadie se pasa. De la muerte de Lorca, de la que hoy se cumplen 90 años, desgraciadamente se sabe muy poco. Pero algo sí es seguro. Fueron los que lo mataron aquellos que supuestamente querían conservar las tradiciones de la España profunda. Solo que ellos no hablaban de las mismas tradiciones que Lorca. Puente de los franceses, puente de los franceses, la mitad mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Matías Vallés en Radio Mallorca, buenas tardes. Iñaki. Matías es el adjunto a la dirección del Diario de Mallorca, y en Radio San Sebastián está Pablo Ordaz, que es periodista del País. Buenas tardes, Pablo. Hola, Iñaki. Y seguimos sin saber muchas cosas sobre cómo murió Lorca, entre otras cosas porque tenemos una ley de secretos oficiales que viene de Franco. No sé qué os sugiere. Sí, Pues es que has dicho, me ha sorprendido cuando dices, se sabe muy poco de su muerte, y es verdad, pero se sabe muy poco, pero se ha escrito muchísimo. Yo creo que es la muerte más no documentada, no, porque no sabemos la realidad, pero sí más comentada y más escrita y más descrita de todo el siglo XX. Es como es un símbolo de todo lo que fue ocurrió al principio, en el primer mes de la Guerra Civil, y es un símbolo de todo lo que sería luego la Guerra Civil. Y hoy, 90 años después, que ni siquiera es un número redondo, un 100, un 25, un 50, nos encontramos nada menos que con 3 películas en marcha. Tú has hecho este recorrido musical, es decir, Lorca, por fortuna, está más vivo que nunca, sin saber cómo murió, ni pero dónde están sus luego, restos, claro. Pero desde luego, y mira que han pasado gobiernos de un color y de otro, y otra vez del otro color y del otro, y no ha habido manera, ¿no? No ha habido manera de que esa ley se levante, no ha habido manera de que España haya hecho un esfuerzo de verdad, ¿no? No sé qué dice de un país, habrá que preguntárselo a los expertos, ¿no? Pero que dice de un país que todavía no sepamos más cosas, y sobre todo no sepamos dónde está
donde lo enterraron o donde lo echaron o donde lo quisieron esconder después de matarlo, ¿no? Sí, además con 3 etapas de gobiernos de izquierda ocurre un poco como con la ley Mordaza, ¿no? Que conviene que recordar que la famosa ley Mordaza sigue íntegramente vigente, la hacen unos gobiernos de un sesgo, pero a los otros les cuesta mucho quitarla, y a mí honestamente hoy me he vuelto a enterar diciendo no, es que hay una ley de secretos oficiales que impide pues a lo mejor que se sepa definitivamente dónde está Lorca, y eso parece inverosímil después de 50 años de democracia. Bueno, pues decía Matías que se ha escrito muchísimo sobre García Lorca y sobre su muerte sobre todo, y quizá la persona que más ha escrito sobre ello es el hispanista irlandés nacionalizado español ya desde hace 30 años, que es Ian Gibson. Buenas tardes, Ian Gibson. Hola, muchísimas gracias por la invitación y perdona esta voz un poco cascada que tengo. Cada los años. No te preocupes. Decía que él ha escrito de los que más. Hace poquito ha publicado No me encontraron, La fosa de Lorca, crónica de un olvido, pero cuenta con una veintena de obras como por ejemplo El hombre que delató a García Lorca de 2016, Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca, que es del año 98. ¿Te sigue pareciendo increíble que no haya más datos sobre la muerte de Federico García Lorca? Tenemos muchísimos datos, ¿eh? Es que hemos empezado el programa dando un poco a entender que no hay datos. Sabemos bastante, a mi juicio, ¿no? Pero quisiéramos saber mucho más. Pero quiero decir primero, ya he dado las gracias, ¿no?, por la invitación. Y claro, estamos en un país después de una dictadura de 40 años. Y hay 115.000 asesinados por el franquismo todavía en cunetas. Eso es innegable. Yo no sé la cifra exacta, supongo que no la sabe nadie, ni Dios si existe. Es el segundo país con más personas en fosas comunes después de Camboya. Después de Camboya. Y Lorca, claro, es el más conocido de los desaparecidos, porque es hoy todavía desaparecido. Es el más conocido y habrá razones que podremos hablar, ¿no? Pero el país es muy difícil. Este país siempre ha sido muy difícil. Y otros también, claro. Yo soy irlandés y ha tenido sus problemas con los británicos y el imperio. Pero la península ibérica es muy complicada. Para que la conozca bien alguien. Y 40 años de olvido. Es decir, la mitad de la población o más, yo no sé, viviendo con terror. El abuelo que no hablaba porque temía que los niños hablasen y que hubiera otra inquisición y todo eso. Bueno, pues son 40 años de dictadura sin juicios Nuremberg. Y Federico es el más emblemático de eso, de las víctimas, ¿no? Es un símbolo, y es un símbolo que los Javis ahora van a convertir en icono mundial del donde, movimiento. Por cierto, hay un personaje que se supone que es Ian Gibson, aunque está encarnado por una mujer, pero bueno, está inspirado en Ian Gibson. Pero Ian, te queríamos pedir que nos ayudaras a los que no sabemos exactamente cómo fue todo el tránsito de la muerte de Federico García Lorca, hacerlo cronológicamente. Por ejemplo, el 13 o 14 de julio de 1936, o sea, 4 o 5 días antes de que comenzase la sublevación de Franco, ¿dónde está Federico García Lorca? Creo que está en Madrid, ¿no? Federico está en Madrid en aquellos momentos y creo que esto es seguro, ¿eh? Y tiene un proyecto. Y este proyecto es irse a México, donde Margarita Xirgu está poniendo sus obras con enorme éxito. Su llegada está ya anunciada en la prensa mexicana, que la he visto con mis propios ojos, y él tiene este proyecto. Pero primero va a ir a Granada para el día de San Federico. Fíjate que es el día de los Federicos de la familia. El 18 de julio. Claro, que es el día del mártir San Federico de Utrecht. Y bueno, él ha dado su palabra de reunirse con ellos antes de irse a, bueno, primero a Nueva York y luego coger el tren y bajar a... Pero él no se va porque tenga miedo de todo el movimiento que está habiendo previamente a la sublevación en Madrid. No se va por eso, se va por razones familiares. Haces bien en recordarme eso, porque claro, a veces me olvido. Hay tantos matices. Claro. Ahora, matices, miles y miles. Claro. Claro, él se asusta mucho cuando matan a Calvo Sotelo. ¿Sabes? Cuando los rojos matan, y yo que soy más o menos rojo. Claro, y además he hecho un libro sobre Paracollos, cómo fue, y en fin, yo busco la verdad y, hombre, toda la verdad no la conoce nadie. Pero él tiene este proyecto, pero le asusta muchísimo el ambiente de Madrid y el asesinato de Calvo Sotelo, y decide adelantar su vuelta a Granada. Y él se va a casa de sus padres el 14 de julio del 36, si yo no recuerdo mal, y se instala allí.
Pero el Sí. 20 de julio de ese año, o sea, unos días después, el ejército sublevado ya toma Granada, o sea, 2 días después de que comience la sublevación. Pero ¿por qué Lorca no se va de España en ese momento si ya tenía miedo en Madrid y ya han tomado Granada? Bueno, pero ¿cómo se va a ir? Es decir, que es muy difícil. Y es muy, muy difícil irse y dejar a su padre, porque su padre tiene una significación política también en Granada. Ha sido teniente alcalde de Granada por el Partido Liberal. Es un terrateniente rico, ¿sabes? Se conoce a todo Dios en Granada. Pero Lorca teme, porque a los pocos días de estar en... perdón. Bueno, está ya en agosto, ¿no? Él llega en julio, pero hay amenazas que van llegando cuando en agosto, cuando empieza la sublevación, amenazas, y bueno, él está allí, y pasan cosas en la huerta de San Vicente, donde está toda la familia, Sí. El casero, hay problemas con los sublevados, y le dicen que tiene que estar en casa, que no se puede ir, y si se va, bueno, él teme que vayan a por su padre, que yo he mencionado el padre, que también tenía muchos Teme que los enemigos. rojos vayan a por su padre porque es un señor adinerado. No, porque claro, porque si el poeta desaparece, ¿sabes? Van a castigar al padre, a castigar al hijo del padre y todo eso. Y es una situación terrible, ¿no? Y entonces es cuando alguien le aconseja o él decide que tiene que refugiarse en otro lugar donde no lo vayan a encontrar, Exacto. que es la casa del poeta Luis Rosales, ¿no? Exacto. Eso ya ocurre el 9 de agosto. Sí, bueno, aproximadamente. Sí, sabemos las fechas, eso sí. El 8, creo que es el 8, pero en fin, el 8-9. Sí. Y él llama a Luis porque tienen un consejo de familia. ¿Dónde decidimos que vaya Federico? Porque no puede seguir aquí, porque le han dicho que está en peligro y todo eso. Bueno, ¿dónde va? ¿A casa de Manuel de Falla? Bueno, Falla tiene algún problema. Es muy amigo de Federico, pero hay una oda de Lorca al sagrado... Sacramento, Sí. que Falla está un poco inquieto por la oda, no sé, duda, pero sí, podía haber ido al Carmen y Falla lo habría recibido. Y hay otras posibilidades. Y luego Lorca piensa en Luis Rosales, a quien él conoce aquí en Madrid. Luis está empezando su Lo carrera conocía en la poética. residencia de estudiantes, ¿no? Bueno, Luis no paraba allí, pero se conocieron. Y Rosales acababa de publicar un libro de poemas, Abril, y admiraba profundamente la poesía de Federico, y se conocían. Y bueno, en la huerta, con la amenaza, con el peligro, la familia decide que, claro, que Luis acaba de volver a Granada también, como yo, Claro. y le voy a llamar. Y Luis Rosales le dice, no te preocupes, voy ahora mismo, hoy mismo lo organizamos. Pero aún así los hermanos de Luis Rosales son falangistas, ¿no? Él se arriesga a ir a un lugar donde no es muy bienvenido. ¿O Claro, sí? La familia es muy compleja. Hemos hablado de matices, claro, porque son 6 hermanos, o 5 o 6 hermanos, cada uno con su matiz. Hay uno que es camisa vieja, que lo llaman Pepiniqui, José Rosales, que yo le conocí, y Miguel, que había muerto, no le llegué a conocer. A Miguel sí, perdóname, a Antonio. Sí. Sí, que era no sé qué de Falange, era camisa vieja. Y el hermanito Gerardo, es que son varios. Un padre de centro, ¿cómo decirlo? Un hombre conservador. Sí, pero el claro. padre no es falangista ni nada de eso, pero la madre sí, que apoya, le gustan las ideas de José Antonio Primo de Rivera, y bueno, ella apoya a sus hijos falangistas. Pero aún así le admiten en su casa Sí. como amigo de la familia sin tener en cuenta Sí. que puede estar perseguido. Pero ya llega un momento crucial, por cierto, de fondo está sonando Falla, que era amigo del propio Lorca y que creo que trató de interceder por él. Pero digo que el momento crucial es el 16 de agosto del 36, cuando detienen a Lorca en casa de Luis Rosales, ¿no? Sí, perdón, conocemos la fecha, el 16 de agosto, porque matan a su cuñado, que es alcalde socialista de Granada, casado con su hermana Concha, ¿no? A Manuel Fernández Exactamente. Montesinos. Sí, que lleva una semana como alcalde o algo por el estilo, pero lo fusilan contra el paredón del cementerio, ¿no? Y Federico está ya con Rosales. Y cuando se entera, bueno,
según Luis se deshizo. Es que fue porque él tenía la intuición de lo que iba a ocurrir. Yo estoy convencido. Pero en fin. Lo que iba a ocurrir consigo mismo, con el propio Lorca. Sí, hombre, hay poemas donde habla de su asesinato. Hay aquel romance del emplazado, ¿no? Increíble, que le dan 2 meses. En junio y en agosto ya está, el emplazado. Y cosas así, referencia, porque hay misterio en Lorca. Estamos hablando de un grandísimo escritor. Es un Shakespeare. Para mí es el Shakespeare español, pero claro, lo matan con 38 años, porque siendo a la vez poeta y dramaturgo, viene además, perdona si insisto, viene de la Vega de Granada, no viene de la ciudad de la capital, de la Alhambra, ¿no? Aunque luego se van a vivir a Granada, pero vamos, él viene del corazón de la Vega de Granada y él dice, yo soy un poeta telúrico. Yo no conocía la palabra cuando la leí, ahora sí, telúrico, que de la tierra, de la madre tierra, y de allí vienen sus metáforas, de modo que, no sé, estoy contando, perdóname. Estupendo, me encanta. Que parar, porque está muy bien. Estábamos en el momento en el que el 16 de agosto él es detenido allí. ¿Quiénes van a detener a García Lorca? Porque esos nombres también se conocen, ¿no? Claro, los nombres se conocen, y... Que por cierto, hay un pulso. Discúlpame, Ian, por que los oyentes lo entiendan bien. Sí. Alguna gente ha tratado de decir que aquello fue una especie de reyerta de 4 falangistas locos que se calientan una noche y van a buscarlo, pero luego los informes dicen que claramente es una orden del Gobierno Civil de Granada, ¿no? Sí, hay en Granada, entonces es complicado todo, pero hay rivalidad entre los sublevados. Hay rivalidad entre la falange, que son unos cuantos, alguien dijo son 4 gatos, pero luego fueron 600, pero al principio no hay muchos falangistas. Hay un partido de derechas que es la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónoma. Y hay un exdiputado de Granada, que era salmantino, Ramón Ruiz Alonso. Y este hombre fue uno de los que pusieron la denuncia. No cabe la menor duda. Yo le conocí, bueno, nunca admitió haber querido la muerte. Claro. Sí querían castigar a Lorca por ser rojo, maricón, amigo de Fernando de los Ríos, discípulo y muchas cosas más, y por haber criticado a la burguesía granadina, llamándola la peor de España, 2 meses antes, el emplazado. Ramón Ruiz Alonso estás hablando, ¿verdad? Estoy hablando Esto de para Ramón que Ruiz Alonso. Algunos oyentes sepan, era el padre de Terele Pávez, de 3 actrices muy famosas después, Emma Penella y Elisa Montes. Simplemente os lo cuento como anécdota para que vean que podemos poner las caras todavía en la generación anterior de gente que participó en momentos importantes de la guerra civil. Van a buscarle y creo que lo conducen a los calabozos primero del Gobierno Civil de Granada capital, ¿no? Lo trasladan van a casa de familia Rosales, va Ruiz Alonso, acompañado de Miguel Rosales, el hermano. Y Miguel me dijo a mí que Ramón Ruiz Alonso le dijo a él, Lorca ha hecho más daño con la pluma que otros con la pistola. Yo no puedo demostrar la veracidad, pero Miguel estaba convencido. Ha hecho más daño con la pluma, y es verdad que había odio contra él por sus ideas y por su obra, ¿no? Y claro, porque Lorca está con la República, no es comunista ni de ningún partido, está con el pueblo, con los que sufren. Y claro, esto lo decía. Y, por ejemplo, el romance de la Guardia Civil no le gustó tanto a la Benemérita, ¿sabes? No, claro. Porque parece una crítica de todo el cuerpo, cuando desde un punto de vista, hombre, de gitano, yo qué sé, pero de la persecución. Pero Lorca está con la República Democrática, claro, y está con la cultura. Y es revolucionario en su obra. En eso sí que es revolucionario, sí. Total, que luego lo conducen a la colonia de Biznar, que es una especie de cárcel provisional para que organizan los sublevados, que es una especie de cortijo que hay a las afueras de ese pueblo. ¿Se sabe algo de esa noche que pasa él allí? Sí, bueno, tenemos versiones, es decir, nadie apuntaba en un diario, si apuntaba no lo tenemos, es que tenemos recuerdos y sabemos a quienes le acompañaban, sus compañeros de infortunio, ¿no? Es decir, que dos toreros locales, muy conocidos en Granada, que eran anarquistas. Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, ¿no? Que eran banderilleros. Exactamente. Y un maestro republicano.
Dioscoro Galindo González. Esto, según parece seguro, por los testimonios que tenemos, ¿no? Y pasan juntos las últimas horas de su vida. Y allí es en cuando aquel edificio, la Colonia se llamaba. La Colonia se va. Y de ahí es donde los llevan a un paraje cercano, en un barranco, donde los llevan y se supone que en el paraje, concretamente en Fuente Grande, cerca de allí, aunque nunca nadie ha conseguido definir dónde, por eso no se ha encontrado el cuerpo, los fusilan, ¿no? Se supone que los fusilan, o no se sabe ni siquiera cuál fue la muerte. Yo creo que no fusilaban. Era la pistola en la nuca. La pistola en la nuca. Sí, allí se equivocó Juan Antonio Bardem en la serie televisiva, ¿no? De la muerte de un poeta, que tiene cosas muy buenas, pero él puso guardias civiles en un pelotón, y yo le dije a Bardem, óyeme, como esto está basado en trabajos míos también, o he contribuido, por favor, no haberme puesto guardias civiles. Vale, claro. Y dice, no hubo guardia civil, pues después de mi película habrá. Después de que, sí, por cierto, es tu visión de la historia que se reescribe, bueno. Ian, tú conseguiste hablar con Manuel Castilla Blanco, que tenía 18 años en 1936 y que era una de las personas que iban a ser fusiladas, pero que se salvó y que fue el que te dio el testimonio más directo que tú tienes de la muerte de Federico García Lorca. Exacto, sí, porque yo llegué a Granada en el año 65, hace algunos años, y logré conectar con él a través de agentes que fui conociendo, porque yo tenía un año libre, un año sabático para hacer mi tesis doctoral, y bueno, fui conociendo a gente de izquierdas castigada y tal, y me pusieron en contacto con Manuel, y tuvo el valor, ¿no?, de llevarme a mí a Alfacar, que es donde yo creo que lo mataron, que cerca de Bizna, para 1 kilómetro y pico, que no es el mismo sitio. Y me llevó allí y me mostró el sitio, el olivo. Estaba seguro de que todo ocurrió allí, que los enterró allí. Estaba seguro. Y luego, después de la muerte de Franco, el año 78, fue cuando fui otra vez con él, con familiares de él y todo eso, y se ratificó en todo. Además, antes había hablado con otro investigador, antes que yo, Agustín Penón, que estuvo en Granada en el año 55. Y él estuvo también, como yo, esas cosas misteriosas. Y luego desapareció de vista. Has hablado de 1965, Ian, y perdóname que te estoy tuteando todo el rato. No, hazlo. En 1965 hay una periodista francesa que creo que a fuerza de pedir que se le informe, se le dé algún tipo de información oficial, obtiene un informe que luego salió a la luz. El informe de 1965 lo contamos aquí en 2015, sí, no me equivoco, en la cadena SER, en el Hoy por Hoy me parece que fue. El informe es el primero y único del franquismo que pone negro sobre blanco la versión del régimen sobre el asesinato de Lorca. Relata las últimas horas de la vida del poeta. Además de definirlo como socialista, próximo a Fernando de los Ríos, y como masón de la Logia Alhambra y con el nombre Homero, la nota informativa de la Tercera Brigada Regional de Investigación Social de la Jefatura Superior de la Policía de Granada asegura que Lorca estaba tildado de prácticas de homosexualismo, aunque también afirma que no había pruebas al respecto. Además de relatar la participación de un diputado de la CEDA en su detención en casa de los hermanos Rosales, la nota asegura que Lorca fue sacado del gobierno civil de Granada en compañía de otro preso, del que no se especifica la identidad, y tras confesar, porque dice que confesó, fue pasado por las armas, entre comillas, y esto también es literal, enterrado a 2 kilómetros a la derecha de Fuente Grande, en el término de Biznar. El texto... Esto, me equivocaba yo, es hora 25, en un verano que estaba Pedro Blanco al frente, y este que están escuchando ustedes es Javier Torres, un compañero que había en Cultura, que fue uno de los que trabajó para sacar a la luz este informe. Este informe supongo que o está lleno de mentiras o está lleno de ocultaciones, ¿no? Aunque sea un informe oficial, viniendo del gobierno de Franco en el año 65, no debe tener un gran interés, ¿no? ¿O sí lo tiene? Bueno, es que tampoco era fácil establecer los hechos, porque todo se encubría, y dónde lo mataron, porque, claro, imagínate, durante el terror, durante la guerra, bueno, unas semanas después nadie sabe dónde ocurrió exactamente, unos pocos. Y bueno, pidieron un informe a Granada y hay lagunas, hay errores, yo qué sé, que es muy incompleto el informe, ¿no?
Pues vamos a seguir hablando de la muerte de Lorca, que ahora ha cumplido 90 años, ese hecho terrible, y con otro invitado que tenemos, pero va a ser un momentito después de la publicidad. A Matías Vallés y compañía los tengo abandonados, pobrecitos míos, que no les dejo meter baza, pero podéis meter baza cuando queráis. Estamos encantados de escuchar ahí. Pablo Ordaz en Radio San Sebastián, como cuando lo tengo aquí al lado, ya el tipo es discreto y le tengo que decir, venga, Pablo, no te preocupes, que le encanta escuchar, pero yo podéis hacer las preguntas que queráis. De hecho, si os queda alguna, aquí tenemos a Ian Gibson, encantado de contestarlas, y luego continuaremos con el otro invitado que también nos va a arrojar mucha luz. No, a mí me quedan más dudas que al principio de que hablara Ian, y no porque Ian lo explica perfectamente, pero claro, se te van sumando las incógnitas, porque claro, con todos los datos, con la precisión, con la investigación de décadas que has llevado a cabo, Ian, tú parece que dices ya, es que pones una cruz con doble sentido en el sitio exacto donde cayó, fuera ejecutado a pistola o fuera fusilado García Lorca. Yo te voy a hacer una pregunta colateral. Sí. ¿Granada tenía autonomía para matar a un personaje de la categoría de Lorca, o tiene que intervenir Queipo de Llano, que era el jefe de los franquistas en Andalucía, el general Queipo de Llano, para decidir que se ejecute, que se mate a Lorca? Bueno, tenía autonomía total, claro. Aquellos que se sublevaron en Granada podían hacer lo que se les daba la gana, ¿no? Pero había un miedo, porque Valdés, que es el gobernador civil, el usurpador, gobernador civil, ¿no? Valdés Guzmán sabe perfectamente quién es Lorca. Él no es granadino, me parece que era del norte, pero llevaba 5 años en Granada y estaba totalmente, sabía perfectamente quién era García Lorca, si todo el mundo lo sabía. Y bueno, y le entra la duda, porque claro, la denuncia sale de la CEDA, de Ruiz Alonso, etcétera, ¿no? Y Valdés, pues es camisa vieja, camisa vieja, yo creo, sí. Y hay dudas. ¿Y qué hace? Consulta con Queipo de Llano. Queipo de Llano es capital general de Andalucía, porque Granada no tiene la misma importancia, es una comandancia, ¿no? Y Valdés decide consultar el caso con Queipo de Llano, porque ya se ha restablecido la línea telefónica que estaba rota y todo eso. Y habla con Queipo de Llano. Hay testimonios, y yo creo que pues, hay varios. Claro, uno va siempre con cuidado, pero vamos, hubo consulta. El mismo Ruiz Alonso me lo dijo, que Valdés consultó con Queipo de Llano para que ratificara. Y Queipo dijo que sí, dale café, mucho café. Pero yo no tengo esto por escrito ni nada, ¿no? Claro. Pero Queipo de Llano es el español que mató a más andaluces de toda la historia. Sí, un sanguinario tremendo. Un sanguinario total, porque son miles y miles y miles de fusilados en Sevilla, ¿no? En Sevilla, sin hablar de Málaga y otros sitios. Pablo Ordaz. Yo te haría una, supongo que es muy difícil, pero tú de todo, del personaje tan complejo, tan rico, ¿no? Casi un hombre del Renacimiento que era Federico, ¿qué odiaban los sublevados de Federico? ¿Qué odiaban sobre todo para llegar a ese punto de matarlo? ¿Qué temían? Yo no puedo generalizar, ¿no? Porque había mucho contra él en Granada. Eso de la mala folla granadina, ¿sabes? Yo la he conocido y la conozco hoy mismo, pero no voy a emplear este comentario. Pero vamos, es decir, que tiene todo en contra. Envidia, que ningún macho jamás admite, ni en Irlanda ni aquí, sentir envidia. Pero había envidia contra Lorca por sus múltiples dones innegables, ¿no? Su fama. Había sus ideas políticas, había problemas familiares por terrenos en la Vega de Granada. Recuerdo, y repito, que el padre es terrateniente y rico, ¿no? Y bueno, un problema de linde. Y luego algún resentimiento por lo que habían oído de la casa de Bernarda Alba, porque ella existió realmente un personaje, Francisca Alba, y la obra no se había puesto, no se había completado, ¿no? Pero habían salido algunas referencias en la prensa, estaban enfadados, sabiendo que Federico había escrito algo sobre la familia. Yo diría que 10 razones. Decían que tenía un piano
en la huerta de San Vicente, una emisora, y que estaba allí en contacto con los rojos en Moscú. Esto demuestra la locura del terror. El nivel de animadversión que había. Déjame que incorpore a la conversación a Enrique Lleves. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, señor. Gracias por tu paciencia. No hay problema. Él es presidente de PEN International, que es algo así como poetas, ensayistas y narradores, eso es. Bueno, pues PEN, que es lo que quiere decir poetas, ensayistas y narradores, él es el presidente en España y fue una organización que se fundó en 1921, que es simplemente, pues eso, una hermanación entre escritores, entre literatos de todos los países para, digamos, mantenerse a salvo unos a otros, por decirlo rápida y llanamente. Él ha trabajado en Reuters, en la BBC, en la ONU también ha trabajado y ha sido responsable de comunicación de la FAO en Roma, o sea, conoce los medios perfectamente. Y él, ya digo que siendo el presidente de esta organización en España, es el mejor testigo que tenemos para que comentemos un telegrama que se envía a los pocos meses, a los 3 meses, en octubre del 39, desde Londres. 36. Del 36, perdóname. Sí. Gracias. Al poco del fusilamiento de Lorca. Esto es un telegrama que hemos reproducido de H.G. Wells, que recuerden ustedes que es el autor de La Guerra de los Mundos, en el que pide explicaciones a las autoridades franquistas sobre el paradero de Lorca. H.G. Wells, presidente del Pen Club de Londres, desea con ansiedad noticias de su distinguido colega Federico García Lorca y apreciará grandemente la cortesía de una respuesta. ¿Con qué información contaba Enrique H.G. Wells para hacer esta pregunta? ¿Qué es lo que se sabía en el extranjero? Porque en España salieron poquitas noticias y tarde, en septiembre. Hola, buenas tardes. De nuevo, darte las gracias, Iñaki. Es un placer estar aquí con Ian Gibson, al cual admiro profundamente. Bueno. Respondiendo a tu pregunta, Wells, que era el presidente de PEN International en ese momento, conocía a García Lorca. Se habían visto en Buenos Aires cuando el PEN argentino, el Club PEN Argentina, había organizado distintas actividades con García Lorca y Wells había estado allí, se habían conocido y de alguna forma seguían los eventos. Hay que tener en cuenta que los ingleses, el Reino Unido, seguía muy de cerca todos los eventos que estaban ocurriendo en España, en la guerra civil. Les llegan las noticias que están llegando y fluyen en ese momento en toda Europa sobre las masacres que se están haciendo y que Lorca ha desaparecido. Y por eso manda este mensaje. Ahora dejamos comentar a nuestros compañeros, pero hay que escuchar la contestación lacónica del gobierno. Coronel Gobernador de Granada a H.G. Wells. Ignoro lugar hállase don Federico García Lorca. Firmado Coronel Espinosa. ¡Hala! Y con eso se despachan. En fin, Matías, Pablo, está a vuestra disposición, sí. Enrique. Sí, entonces lo que estás dando por entendido, Enrique, es que el gobierno español, los golpistas franquistas no dieron ninguna información sobre lo que había ocurrido, es decir, que la ejecución de Lorca se mantiene en secreto, lo cual supongo que ha contribuido a que no se sepa todavía hoy, no se hayan podido encontrar los restos. Y yo lo que te quería preguntar es, estamos hablando entonces de Ian Gibson lo ha comparado a veces incluso con Cervantes, estamos hablando de una figura de primera talla mundial en aquellos momentos, lo que hoy, en un lenguaje muy distinto, llamaríamos una celebridad. Por supuesto, y tú mismo lo has dicho, en ese momento las autoridades militares golpistas no quieren dar ninguna información al respecto, pero luego lo que sí que hemos sabido es que a pesar del fracaso de PEN International para conseguir rescatar a García Lorca, es un momento clave en la historia, no solo de PEN International, sino en la historia de los movimientos de defensa de los derechos humanos y de la libertad de expresión, porque a continuación PEN International intenta rescatar a otro escritor, Arthur Koestler, que está detenido, y lo consigue mandando un mensaje a Franco directamente. Esta vez no lo manda a las autoridades militares, digamos, locales, sino a Franco, pidiéndole la intervención y que liberen a
Arthur Koestler, que en ese momento era periodista, enviado especial de un periódico. En realidad, como hemos sabido luego, también era agente de la Comintern, de la Internacional Comunista, para informar, y estaba detenido y condenado a muerte. Y consigue la presión de pena internacional y de una treintena de primeras espadas de la literatura del momento, que se libere a cambio de la liberación de la mujer de un preso que estaba detenida por los republicanos. Entonces yo te quería preguntar, tanto a ti, Enrique, como a Ian, el asesinato de Lorca, todavía no aclarada la ubicación, esto que quede claro, fue incómodo para el franquismo, fue un error en la dialéctica fascista de los franquistas. Bueno, no sé si fue incómodo para ellos, pero lo que sí sabemos 90 años después es que Lorca está más vivo que nunca. Es decir, Lorca es en estos momentos el poeta universal. Es el poeta que representa la libertad de expresión y todo lo que las fuerzas militares en ese momento hicieron contra él al asesinarlo, lo único que ha hecho ha sido catapultar esa imagen. Os voy a poner solo un ejemplo. Hace apenas 15 días hemos hecho un homenaje de PEN Internacional y PEN España a Lorca, simplemente leyendo varios de sus poemas en distintos idiomas del mundo. Era fantástico. Es decir, escuchar el ritmo y la música del romancero gitano en farsí, en árabe, en dialectos africanos. Qué bonito, sí. Y a todo el mundo, disculpa, y termino con esto, y a todo el mundo que le hemos pedido que participara, desde Venezuela hasta Burundi o Bielorrusia, todos han querido participar en este homenaje, lo cual te da una idea de la talla a nivel internacional de Lorca. Sí, no, te decía que de qué forma el asesinato de Lorca cambia la organización o la forma de proteger a otros literatos. Es una buena pregunta, porque precisamente después de lo de Lorca y después de lo de Arthur Koestler, PEN Internacional, que en el fondo no dejaba de ser un club, digamos, de amigos o de un network, que se diría ahora, sí, de periodistas, una red de profesionales y de gente que amaba la literatura, se convierte en un instrumento y crea un comité específico, el comité de los escritores encarcelados, que aún hoy sigue vigente, y 90 años después se han conseguido liberar a numerosos presos, y aún hoy PEN Internacional y PEN España, por ende, trabajamos en la liberación de presos que están detenidos en Bielorrusia, en Nicaragua, en un montón de países. ¿Y vais teniendo éxito, como tuvo en aquella ocasión vuestro compañero con Franco, o es dificilísimo ahora ya siquiera contactar con las autoridades? Bueno, como se dice, define éxito, ¿verdad? Claro. Porque son muchos casos, claro, en muchos países del mundo. Por ejemplo, ahora se ha liberado a un escritor cubano, un poeta que estábamos desde hace muchos años presionando para su liberación, y se ha conseguido. En otros casos, por ejemplo, estamos teniendo más dificultades. Hay en Eritrea un escritor, un poeta que lleva 21 años en la cárcel. No sabemos si está vivo, si está muerto. Claro. Se está presionando. Es decir, lo importante, como a la pregunta que me hacíais con anterioridad, es que esto fue el detonante de un sistema de protección, entre comillas, para los escritores, los periodistas que están encarcelados o sufren persecución en sus países. Matías, Pablo, sin ninguna prisa, tenemos tiempo para una pregunta más cada uno. Sigue con nosotros Ian Gibson, el hispanista, sí, y sigue Enrique Lleves, a quien queráis. Y ahora Ian, después del relato pormenorizado y muy bien guiado por ti, que ha realizado de todos los hechos, la pregunta es definitiva, sé que llevas muchos libros detrás, pero tú puedes señalar hoy geográficamente, ir a un sitio y decir, con un margen de unos metros, aquí están los restos de García Lorca. Y luego la pregunta también concomitante, ¿ha habido una oposición de la familia que se hiciera una investigación en serio de dónde están estos restos? Otra vez entramos en complejidades, ¿no? Yo creo que lo enterró a Manolo el comunista, como lo llamaban, aquel chico de 18 años, en Alfacar, que no es Biznar, está a una distancia de 1 kilómetro. Yo creo que está donde me dijo el enterrador. Yo sigo con esta convicción. Pero sabemos, y esto lo sabemos, y está en mi libro, los documentos, sabemos que cuando cerraban el parque, porque se eligió el sitio, la Diputación de Granada,
que entonces era de la UG, ¿cómo se llamaba? La Unión... Yo digo siempre UGT, no quiero Unión del Centro Democrático. Gracias, muchísimas gracias. A mí me invitaron, claro, y yo conocí a Sánchez Faba, que era el presidente, pero eligieron el sitio, no solo porque era mi opinión de todos los investigadores. Bueno, y allí hicieron el Parque García Lorca, que se iba a inaugurar el año 86. En aquel momento la Diputación Provincial pasó a manos del PSOE. Y era un PSOE rebelde en contra de su propio aparato. Y ellos han admitido que descubrieron huesos cuando vallaban el parque, donde a mí me dijo el enterrador. Encontraron huesos, tenemos 8 testimonios. Y con los nombres. Durante 20 años, silencio total. Y la culpa fue del PSOE de Granada. Los llamaban los catetos, además. Enrique. Los catetos. Enrique. Creo que se ha hecho poco hincapié en España, en nuestra historia, que García Lorca es un desaparecido. Claro. Hemos hablado mucho de los desaparecidos en Argentina, en Chile, en otras dictaduras, y eso viene a cuento de lo que hablabas tú, Iñaki, al principio, en la introducción del programa, de las peculiaridades de la transición española. Aquí no ha habido una comisión de la verdad, aquí no ha habido un rendimiento de cuentas, claro. Aquí se ha hecho un pacto, te guste o no te guste, pero para mirar hacia el otro lado, y eso ha hecho que sigan 90 años después habiendo no solo García Lorca, que es uno de los más famosos, sino miles de desaparecidos que merecen, por sus familiares y por la historia, que sean traídos a la verdad. Claro, exactamente, traídos a la verdad. Pablo, todavía nos queda tiempo para una más. Sí, yo le preguntaría a Ian, después de tantos años, ¿no?, investigando, estudiando, cuidando, ¿no?, la memoria de Federico, ¿no?, cuidando a Federico, ¿qué poema te sigue llegando al alma después de tanto tiempo y de haberlo leído tantas veces? ¿O qué perfil o qué cosa de Federico te quedas, si te puedes quedar con algo? Te agradezco la pregunta. Claro, todo lo que él escribió, lo escribió en 20 años, es un milagro. Y yo tengo esta obra, no digo completamente, no presumo, pero tengo mucha obra de Lorca dentro de mí. En el meollo del cuerpo, vamos, es que dentro de mí. De modo que tu pregunta, mi respuesta es Grito hacia Roma. Que desde la Torre Chrysler, que entonces era la torre más alta del mundo en Nueva York, y Lorca está en Nueva York, cuando escribe el poema contra el Papa de entonces, que está con Mussolini y el fascismo, ¿no? Y es un grito cristiano desde la torre del Chrysler Building, y todo esto, este poema lo tengo yo dentro de mí. No lo voy a empezar a decir con mi voz de dublinés. No nos importa, No me atrevo. Pero habla al final de la madre tierra que da sus frutos para todos. Es el amor. El amor estaba en fin, amor. El poema es genial. Pero todo Lorca es genial. Y para mí, yo no presumo de nada, solo que a mí me conquistó con 18 años y ahora tengo 87 y no lo busqué ni nada, me pasó. Era mi vocación, ya está. Yo les recomiendo que vayan a ver una obra que se está haciendo intermitentemente por toda España. Es un monólogo que se llama Lorca en Nueva York, con Alberto San Juan y su banda, en el que él reproduce parte de las conferencias que dio Lorca cuando volvió a España, contando las maravillas que había visto, recitando a la vez los poemas referidos. En fin, es una auténtica joya que ustedes pueden disfrutar y que está hecha con el mayor cariño y con algún familiar, por cierto, de García Lorca. Ha sido un verdadero placer hacer este homenaje, si le podemos llamar así, a García Lorca, con Ian Gibson, que es hispanista irlandés y que quizás sea el hombre que más sabe de García Lorca. Muchísimas gracias por venir a la cadena SER. No presumo de esto, ¿eh? No, presumimos nosotros en la ventana. Bueno, por favor. Y muchas gracias también a Enrique Lleves, que es el presidente en España de PEN International. Un placer haberle tenido también en la ventana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Volvemos enseguida aquí en la ventana. Quiero dormir un rato, un minuto, un siglo, pero que todos sepan que no he muerto. Bajo el cri-cri de la margarita,
comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y la iglesia, abrieron los toneles y armarios, destrozaron 13 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron, no me encontraron, no me encontraron, no me encontraron, no me encontraron. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.